Bueno, yo voy a hablar sobre la historia de la contabilidad en el Ecuador. En 1830 hasta 1860, los primeros ingresos fiscales se usaron para sostener al ejército, clero y burocracia, con una contabilidad manual regulada por tribunales del ejército. También surgió la primera moneda en 1833, donde se emitieron las primeras monedas en Quito, lo que facilitó los pagos. La contabilidad seguía siendo manual y básica. Marcha la economía y comercio durante el gobierno de José María Urbina en 1852 y 1856. Se promovió la apertura económica de la esclavitud y la supresión del tributo indígena, lo que favoreció el comercio y aumentó los ingresos, generó la necesidad de una contabilidad más avanzada. También surgió la exportación del cacao, donde el aumento de exportación de cacao fortaleció los lazos con el mercado mundial, generó altos ingresos y demandó modernizar el sistema recaudatorio estatal. En 1870 y 1890 el sistema decimal adaptó en 1872 con monedas de cobre y reformado en 1884 con una unidad dividida en 100 centavos. Complicó la contabilidad estatal debido a registros manuales y poca documentación. También el sucre fue creado en 1884 y dividido en 100 monedas centavos, donde facilitó una contabilidad más simple para las transacciones, aunque persistía una contabilidad manual deficiente por el constante endeudamiento. También hubieron acumulaciones de capital, donde el aumento de la exportación cacotera y el comercio de importación generaron más capital y vínculos con el comercio mundial, pero el Estado no pudo contratarlo debido a su ineficiente contabilidad pública. Luego, en las fechas 1910 y 1940, hubo una crisis económica tras la caída del cacao y la depresión mundial, donde redujeron exportaciones, aumentaron la deuda externa y obligaron al Estado a tomar medidas fiscales. También hubo donde el Banco Central fue creado en 1926 bajo el gobierno de Isidro Ayora para centralizar la economía, donde se podía limitar el poder de la banca y combatir la inflación, emisiones de respaldo, especulación y desorden bancario. También surgió la Superintendencia de Bancos, que esta fue creada en 1927 para regular el sistema financiero, asegurar su estabilidad y proteger a los depositantes, donde era respaldada por leyes como la Ley Orgánica de Bancos y del Banco Central. La Contraloría General del Estado, esta fue creada en 1927 con la Ley Orgánica de Hacienda, donde fue establecida como un organismo independiente para controlar fiscalmente, llevar la contabilidad estatal y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Y por último, en estas fechas, el banano, su producción y comercialización fortalecieron la economía ecuatoriana, dinamizaron el comercio internacional, expandieron las fronteras agrícolas y beneficiaron a los grupos medios vinculados al sector. Ya. Sobre en 1950 y a 1980 surgió lo que es la modernización del aparato del Estado, que el Ecuador, por estar al lado de Estados Unidos, que es potencia, consiguió mantenerse en el mercado internacional con sus productos de exportación y podía adquirir futuros préstamos. También se generan los principios de contabilidad, que son reglas generales que sirven de guía contable y fueron divulgados por el Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador y ratificados por la Superintendencia de Compañías. También se crea la Ley de Régimen Tributario Interno, que se mantiene hasta el día de hoy, y unifica el impuesto sobre las herencias, legados y donaciones al impuesto a la renta. Ya, en 1990 al 2000 se emiten las normas internacionales de contabilidad por la Superintendencia de Compañías,
que son un conjunto de pautas que regulan la información económica que se debe presentar en los estados financieros. Ya, también las normas ecuatorianas de contabilidad que fueron emitidas por la Federación Nacionalidad de Contadores, y gracias a estos hechos el Ecuador fue el primer miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad que dicta normas nacionales para la profesión. También el Código de Comercio, que es el artículo 37, y nos dice que todo comerciante es obligado a llevar contabilidad en los términos que establece la Ley de Régimen Tributario Interno. La dolarización, que entró en vigencia en el año 2000, el SRI también, que se crea por la alta evasión tributaria y genera un sistema o una contabilidad más eficiente ya para estos tiempos. Ya, y en 2010 al 2019 se crean las CEPS, que es la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, un organismo de supervisión y control de las entidades del sector financiero, popular y solidario. También el software, que se desarrolló un software más contable que crece en el año 2010 y logra registrar y procesar transacciones históricas que se generan en una empresa. Y bueno, ya para este tiempo la contabilidad en el 2019 es una obligación para las personas que tengan un capital o ingresos que superen los límites que establece el reglamento. Bueno, en este caso yo les voy a hablar acerca de las etapas que son la revolución industrial, la edad contemporánea y el nuevo milenio. Bueno, acerca de la revolución industrial, ¿qué pasó aquí? Con la revolución industrial, las fábricas, los comerciantes, todo esto, la clase burguesa estaba en auge, lo que quería decir que había una creciente actividad comercial, actividad financiera. Entonces, ¿qué pasó? Al haber este auge financiero, comercial, los dueños querían saber, bueno, llevar un mejor, llevar una contabilidad para saber sus costos, sus gastos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Empezaron los primeros libros contables, ya como algo más formal, ¿no? Y aparte, los contadores ya se hicieron una parte fundamental de lo que sería la contabilidad, ya que al ser un proceso que estaba un poco más formalizado, debía haber alguien que se encargue de esto. Bueno, en la edad contemporánea se introdujeron las calculadoras mecánicas y ciertas computadoras. Lo que hizo esto fue que ayudara un poco más a agilizar el tema de la contabilidad. Aparte también, con la creciente globalización que había de los negocios, se creó una necesidad de que estos estándares contables, bueno, como dice la palabra, que haya un estándar para todos los países, ya que no podía ser que cada uno se rigiera a la forma que ellos desearan. Entonces, sí, esto fue lo que pasó aquí. Y también se utilizaban ciertas computadoras, bueno, como ya mencioné, para automatizar estos procesos. Y bueno, en el nuevo milenio ya hay normas contables internacionales, hay software más avanzados programas que te permiten llevar una contabilidad de una manera más fácil, más organizada y más simplificada. Estas son herramientas como Oracle o SAP, ya que estas aquí, bueno, pues ayudan, como mencioné ya, a agilizar este proceso. Y bueno, los contadores ya no solo era una profesión como tal, sino que ya se convirtieron en asesores estratégicos. Ya no eran solo registradores de operaciones. Y aparte también se llegó el análisis de lo que son grandes volúmenes de datos, a lo que se denomina Big Data. Y también, bueno, con esto también llega otras responsabilidades que son atender lo que es la ciberseguridad y bueno, pues también se utiliza la inteligencia artificial como ayuda para poder agilizar este tema de la contabilidad. En la antigüedad, hace aproximadamente más de 5.000 años atrás, los antiguos habitantes realizaban sus escritos en tablillas de arcilla
utilizando caracteres protocuneiformes que lo hacían para registrar sus actividades, pero solo se lo hacía con números y en cuentas, no utilizaban texto. Sin embargo, en el año 3300 a.C., ya con el desarrollo de la escritura, ya empezaron a desarrollar sus textos para contar sus actividades productivas y administrativas. Con la necesidad de mejorar sus registros, los habitantes también de Sumeria, ellos crearon el abaco para cálculos simples, y los del antiguo Egipto utilizaron el papiro para anotar las transacciones comerciales. En la Edad Media, en cambio, la contabilidad se vio afectada debido a la caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión bárbara germana. Esto hizo que los habitantes tengan miedo y el comercio, por lo tanto, disminuyó demasiado. Y como no había comercio casi, no había necesidad de llevar un registro contable. Sin embargo, más tarde, el sistema feudal tuvo su apogeo en esta época y la economía se basaba en el intercambio de los feudos. En el siglo XVIII, el emperador Carlomagno tuvo la idea de tener un control económico, por lo que era obligatoriamente que redacten sus cuentas contables de manera más detallada y precisa. En la época del Renacimiento, la creación de la imprenta fue un hecho que marcó en gran cantidad a la historia de la contabilidad, ya que así se podían impartir conocimientos a través de escritos, como fue el que escribió el fray italiano Luca Pacioli. Gracias a él se creó la contabilidad, bueno, no se creó, sino que él la difundió. Él difundió de manera más fácil la contabilidad de partida doble, que es como que esta se basaba como en el que cada ingreso tiene que ser anotado con su contraparte, o sea, con su gasto. Esto y también el comercio tuvo un crecimiento notable, y con lo que se abrieron nuevas bancas en ciudades como Venecia, Italia y España, pudo crecer pudo crecer la economía, por lo tanto la contabilidad también aumentó. Ya es lindo. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre los 6 tipos de sociedades reconocidas por la legislación ecuatoriana. En este caso tenemos el tipo de sociedad que tenemos en el primer punto, la sociedad de responsabilidad limitada. En el caso del número de asociados es de 2 a 15 máximo, en el cual el monto de capital es de que su capital es aproximadamente de $400, por el cual debe ser pagado al menos un 50% al momento de constituirse, es decir, al momento de realizar la sociedad. O trabaja en conjunto con otros socios. El proceso de escritura pública de constitución, este por el cual se requiere la escritura pública ante un notario, también el registro mercantil y una publicación en prensa. Esto por el cual nos indica, gracias a la ley de compañías, porque la ley de compañías nos dice que exige que la constitución de estos tipos de sociedades se realice mediante escritura pública. Es decir, que estos son los procesos importantes o requerimientos importantes. Como cuarto tema tenemos tipo de sociedad, sociedad en comandita simple. Número de asociados, accionistas, dos mínimos, un socio comanditado y uno comanditario. El monto de capital mínimo, no hay un monto mínimo legal establecido en este tipo de sociedad. Como quinta sociedad tenemos la sociedad en comandita por acciones. El número de asociados, dos mínimos, al menos uno comanditado. Monto de capital mínimo, $800, similar al de SA. Como sexto y último tipo de sociedad, tenemos sociedad limitada. Número de asociados, accionistas, es mínimo de 2 socios.
máximo 15 socios. Monto de capital mínimo. En este capital mínimo para esta sociedad es de 400, por el cual esta cantidad debe estar íntegramente cancelado al iniciar la empresa. Gracias.